Muchas gracias. La lucha contra el dolor y el sufrimiento ha sido uno de los desafíos más antiguos y más importantes de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos hemos ido concibiendo el sufrimiento de formas muy distintas, como un castigo de los dioses, como un desequilibrio de los humores, como un excesivo apego a lo transitorio, como el resultado de una mala vida, de darse a los vicios, o como lo que ocurre cuando el mundo no satisface nuestras necesidades, entre otras formas. En el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, el sufrimiento ha sido concebido con un concepto que hoy nos suena muchísimo, pero que era prácticamente desconocido hasta entonces, que es el concepto de salud mental. El tema de la salud mental cada vez nos interesa más. Si nos vamos a las búsquedas en Google, encontramos que ha habido un aumento en las búsquedas del concepto de salud mental en general en todo el mundo y también por países, ¿no? En España, con salud mental, mental health, salud mental, etcétera. Algunas personas piensan que el tema de la salud mental pues, es una disciplina o una disciplina científica, pero la salud mental no es una disciplina científica, ni siquiera es una disciplina. La salud mental ha sido históricamente un movimiento político e ideológico que ha involucrado diferentes sectores de la sociedad con un objetivo fundamental, que ha sido el de promover los derechos humanos entre las personas con trastornos mentales y mejorar la calidad de su tratamiento. Este es un concepto que empieza a ser utilizado masivamente a partir de la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. La OMS se ha centrado específicamente en el papel creciente de la desigualdad y en los determinantes sociales de la salud y también de la salud mental. Determinantes como las condiciones de vida, el empleo, el acceso al alimento, el acceso a los recursos, la equidad social, la paz, etcétera. La relación entre los problemas de las condiciones de vida de las personas y los problemas de salud mental es algo que aparece reiteradamente en las investigaciones. Las personas que están en situaciones de vulnerabilidad debido a determinadas circunstancias tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental o de sufrir simplemente. Por ejemplo, si nos vamos a los datos que tenemos a partir de la pandemia, sabemos que los confinamientos no provocaron un impacto importante en general, en la mayoría de la población. El impacto fue más bien leve y transitorio. Sin embargo, en ciertos grupos más vulnerables ese impacto sí fue importante. En grupos como los niños y adolescentes, personas con trastorno de espectro autista, personas sin hogar, personas en situación de pobreza, mujeres embarazadas, migrantes, refugiados, personal sanitario, etcétera. Ya en 2001, en el informe sobre la salud en el mundo, la Organización Mundial de la Salud ofrece una serie de recomendaciones para abordar este sufrimiento que van principalmente dirigidas a la participación de la comunidad, a fomentar la participación de la comunidad y a desarrollar recursos comunitarios para abordar este sufrimiento frente al modelo de hospitales psiquiátricos que se venía desarrollando y que se han ido cerrando a lo largo de las últimas décadas. Así que este planteamiento de la salud mental ha traído tres cosas bastante importantes. La primera ha sido la consideración oficial del sufrimiento de las personas a la hora de elaborar políticas públicas, algo que no habíamos visto como tal hasta el siglo XX. Por otra parte, la insistencia en los determinantes sociales pone el foco del sufrimiento en las condiciones de vida de las personas, no en su organismo, no en su cerebro, como estamos acostumbrados a escuchar. Y por último, y no menos importante, la participación de la ONU, la presión de la Organización Mundial de la Salud y su compromiso con los derechos humanos ha permitido reducir, que no eliminar, los tratamientos crueles a personas con trastornos mentales, especialmente los llamados trastornos mentales graves. Sin embargo, este planteamiento de la salud mental ha tenido una deriva. Ha tenido una deriva que podríamos denominar una deriva tecnocientífica y una deriva individualista, que se ha dado de la siguiente manera. Hemos convertido el sufrimiento en problemas de salud mental y luego se han equiparado los problemas de salud mental a problemas psi. ¿No? Entonces, hemos asumido que los problemas del sufrimiento son problemas que tienen que ser abordados, sobre todo por parte de psicólogos, psicólogas y psiquiatras. En la psiquiatría, esta deriva esta deriva individualista y tecnocientífica la encontramos en los modelos médicos en la psiquiatría, que se centran fundamentalmente en encontrar la relación entre el sufrimiento y variables orgánicas, con el objetivo de abordarlo a través de fármacos. Es importante recordar que a día de hoy, en 2022, ya lo comentábamos en 2015,
seguimos sin contar con un solo marcador biológico con relevancia clínica de ni uno solo de los trastornos mentales recogidos en los manuales de psiquiatría. Sin embargo, esto no ha impedido que el aumento del consumo de psicofármacos pues haya continuado, ¿no? Ya lo contábamos en 2015, lo seguimos contando ahora. En Europa el consumo de antidepresivos sigue aumentando y sigue en línea ascendente y cada vez son consumidos por personas más jóvenes. La psicología tampoco se libra de esta deriva individualista. La psicología se ha centrado en diseñar terapias para abordar los trastornos definidos por la psiquiatría y ha planteado implícitamente que se puede abordar cualquier sufrimiento sin tocar las condiciones de la vida de las personas. Así, muchas veces los psicólogos y las psicólogas nos hemos visto y nos vemos en las consultas de psicología haciendo lo posible y lo imposible por aliviar el sufrimiento de la gente, pero nos vemos como achicando agua en medio de un temporal. Entonces, junto con todo lo que hemos visto ya, tenemos además una serie de riesgos asociados a esta deriva así, ¿no? Esta perspectiva individualista muchas veces lleva a acabar responsabilizando o culpando a la persona de su propio sufrimiento. Y además nos encontramos, como nos hemos venido encontrando, que las intervenciones individuales y también grupales pueden ser utilizadas, y de hecho lo están siendo, por parte de empresas e incluso instituciones públicas para tratar de reducir el sufrimiento de la gente sin tener que tocar nada de las estructuras, sin cambiar las condiciones de la vida de la gente. Necesitamos una perspectiva que encaje mucho mejor con los planteamientos que ha hecho hasta ahora la Organización Mundial de la Salud. Y esa perspectiva puede ser una perspectiva de corte contextual. Desde una perspectiva contextual, asumimos que la vida está llena de problemas y de conflictos. Y esos problemas y conflictos generalmente son un problema de acceso a recursos. Dado que gran parte de los recursos a los que accedemos a ellos a través de otras personas, la mayoría de los problemas que nos hacen sufrir surgen de los contextos sociales. Esto no quiere decir que los contextos generen mecánicamente, automáticamente problemas, como si la culpa fuera de los contextos o algo así. Se trata más bien de un planteamiento interactivo del comportamiento de la persona en contexto, ¿no? Para ello necesitamos comprender cómo se relaciona el sufrimiento con los diferentes contextos sociales, culturales, económicos, de oportunidades y históricos de las personas. Y para ello los métodos de la psicología y la psiquiatría son francamente insuficientes. Para eso necesitamos la participación decidida de las llamadas ciencias histórico-sociales, la sociología, la antropología, la economía, etcétera. Sin los métodos de estas disciplinas no vamos a poder abordar las causas del sufrimiento. Así que, ¿qué necesitamos para abordar todo el sufrimiento del mundo? Pues probablemente necesitamos muchos cambios a diferentes niveles. Necesitamos, por una parte, aumentar el número de profesionales sanitarios, no solo psicólogos, psicólogas y psiquiatras, y que además estos profesionales incorporen la perspectiva conductual en sus intervenciones, perspectiva contextual, conductual. Necesitamos mucha investigación sobre los contextos que promueven conductas relacionadas con el sufrimiento y una investigación que además incorpore a otras culturas, no solo las culturas occidentales, como ha ocurrido tradicionalmente. Y por último, vamos a necesitar mucha determinación política para abordar el acceso colectivo a los recursos y reducir la desigualdad. Sin estos cambios, difícilmente vamos a conseguir resolver todo o una buena parte del sufrimiento del mundo. Muchas gracias.